Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. Hoy me resulta un poco incómodo tener que hacer este vídeo, puesto que realicé un vídeo de más de 20 minutos que tenía preparado para todos vosotros, hablando de cosas muy delicadas, muy delicadas. Hemos decidido no subir ese vídeo, hemos decidido autocensurarnos para curarnos en salud, porque luego yo siempre me puedo arrepentir de no haber sido suficientemente cauteloso con el canal. Sabéis que vivimos tiempos muy difíciles en los que cada vez es más difícil decir lo que uno piensa. Y más difícil aún aportar una serie de datos que nos ayuden a todos a entender cuál es el panorama a nivel internacional y cuáles son los planes que nos tienen preparados. Voy a intentar ser un poco más simplista y voy a repetir un poco el vídeo que os preparé, que jamás podréis ver, desgraciadamente. Pero voy a intentar ser, aunque dentro de una cierta ambigüedad, pues entrar un poco más dentro de quizás terreno social, filosófico. Pero ya os digo que estoy un poco abatido por el hecho de que conlleva mucho trabajo realizar ciertos vídeos de cierta duración, con todos los detalles, y que luego uno pues no pueda subir eso porque es un riesgo. Vamos a intentar ser más simplistas. Dentro de todo no voy a salirme demasiado de mi tema, que es la historia antigua, la protohistoria, los comienzos de la humanidad, porque ahí encontramos la raíz de la esclavitud a la que somos sometidos también hoy. Sin embargo, hay una diferencia muy sustancial cuando hablamos de, no sé, 1500 años antes de Cristo a lo que está sucediendo hoy. Me quería referir básicamente al pueblo hebreo, cuando en las épocas de Abraham, Moisés, los grandes patriarcas hebreos que dieron lugar a los grandes personajes históricos que vinieron después y que fundaron grandes religiones, grandes imperios. En esa época sí que realmente estábamos absolutamente sometidos por un poder cósmico, que en los textos sumerios se refiere a los dioses Anunnaki, que hemos hablado 1000 veces de ellos, pero quiero decir que en esa época el hombre o bien obedecía o perecía. Y esto lo he contado muchísimas veces en todos mis libros. Es importante recalcar que en esa época no había forma de escapar de ese sometimiento. En la Biblia mismo podemos encontrar referencias a cómo cuando un humano desobedecía las órdenes de Yahvé, era rápidamente fulminado. E incluso se habla de cómo Yahvé y estas entidades que le rodeaban eran capaces de dominar la mente de los seres humanos, penetrar en la mente y poseerla. No me estoy inventando nada ni me estoy sacando nada de la manga. Esto aparece en los textos bíblicos. Sé que muchos de ellos contienen una copia, casi palabra por palabra, sobre todo lo que se refiere a Génesis con respecto a los textos sumerios originales y con especialmente el Enuma Elish, el poema épico de la creación. De todas maneras, hay una parte, lógicamente, dentro de la compilación bíblica que habla del pueblo hebreo, habla de la historia de los personajes que componen esta historia, y ahí vemos cómo, por ejemplo, y hacer que acaben entre ellos a golpe de espada, pasar a espada, dice literalmente los textos, a todo un pueblo, incluyendo mujeres y niños. Imaginaos el poder que tienen estas entidades metahumanas, que son capaces de controlarnos en cada aspecto de nuestra historia, hasta llegar a crear esta civilización que ha sido siempre sometida a base de engaño. Y en cierta manera somos como ratoncitos dentro de una especie de laberinto, con diferentes compuertas que se abren y se cierran, pero al final nos hacen ir hacia donde ellos quieren que vayamos. Lógicamente, solo se puede salir de ese laberinto para ratones desde una visión más elevada, para poder ver desde arriba todo el mapa, todo el conjunto, para poder sortear todas estas trampas a las que nos someten. Juegan con nuestras mentes, con nuestras emociones especialmente, y son entidades que nos tentan a actuar en determinadas formas, haciéndonos creer que son justos con nosotros
que nos proveen de las necesidades básicas de la vida y que nos van a hacer las cosas mucho más fáciles y cómodas, cuando es todo lo contrario. Poco a poco nos van llevando al precipicio. Se están tomando una serie de decisiones desde lo más alto, que es de lo que os hablaba en este vídeo anterior, muy preocupantes. Muy preocupantes. Algunas de ellas relacionadas con incluso la pérdida de la propiedad. Cuando hablamos de pérdida de la propiedad, hablamos de dejar de tener casa, piso, coche o propiedades. Todo esto bajo el lema: no tendrás nada y serás feliz. Todo esto desde las altas esferas se está esbozando en una agenda desgraciadamente triste, desgraciadamente en la que difícilmente se puede vislumbrar luz al final de ese túnel, diseñado por estos señores feudales que desde tiempos inmemoriales controlan nuestras vidas y nuestras mentes. Pero hay una diferencia sustancial con respecto a lo que sucedía en las épocas bíblicas que os he contado antes, la historia de los hebreos. Existe una época, finales del siglo XIX hasta bien entrados los años 90, en que sí había una serie de oportunidades por parte del pueblo llano para poder tomar ciertas decisiones y decir no a ciertas leyes, a ciertas imposiciones que poco a poco se han ido implantando. Nos han adormecido, nos han dividido a un punto en el que no hemos sido capaces de ver el engaño. Esto es lo más triste de todo, y esto es de lo que os quería hablar. La diferencia que hay de la protohistoria con respecto a la actualidad es que hemos perdido una gran oportunidad durante muchísimos años de decir no. Solamente teníamos que decir no. Si vemos la pirámide, la famosa pirámide de poder, de la estructura, los que mandan se encuentran arriba, justamente en la cúspide. Pero nosotros nos hallamos abajo de todo, en el último peldaño, en el último escalón. Pero ¿qué pasa si nosotros, que estamos abajo, nos movemos lo suficiente como para hacer tambalear la estructura? Pues que podemos hacerla caer. Ese es el peligro que ellos temen. Y nosotros podríamos hacerlo, pero no somos capaces porque nos tienen completamente dormidos. Y siempre ha sucedido lo mismo. Nos han puesto en la balanza la seguridad frente a la libertad. Y la balanza siempre ha estado moviéndose sin ser capaces de mantener ese equilibrio entre ambas condiciones humanas indispensables: seguridad, libertad. Lógicamente, si queremos seguridad, ellos nos dicen que vamos a tener que acatar ciertas leyes. Y si queremos libertad, lógicamente la única forma de deshacernos de este yugo es decir no. Pero no hemos sido capaces. Hemos vendido nuestra libertad, hemos vendido nuestra voluntad, la hemos entregado con bandeja de plata a unos señores feudales que han tomado las decisiones por nosotros, han pensado por nosotros. Y esto es lo que lógicamente está sucediendo ahora mismo en el mundo. Hay mucha gente que se va a ir, os lo digo así de claro, pero lógicamente en el fondo de todo esto es un examen de conciencia. Todo lo que está pasando ahora mismo, todas las imposiciones que hay, es por decisión propia. Porque no será que se ha intentado la vida. A cada uno de nosotros nos ha dado diferentes instrumentos y herramientas conceptuales para poder liberarnos. Nos ha dado suficientes oportunidades para salir de este marco tan de cuatro paredes, tan rígido, y empezar a ver que realmente tenemos que evolucionar a nivel conciencial y ver que la manipulación está ahí. No, en vez de eso, muchos han preferido pensar que son cosas de conspiranoicos, de cuatro zumbados que sufren paranoia. En vez de eso, han confiado absolutamente en el sistema. Ese es el examen final al que la humanidad está siendo ahora mismo sometido. Es una pena no poder reflejar todos y cada uno de los aspectos que quise reflejar en ese vídeo, pero las cosas son así y da rabia como autor, como youtuber, no poder tener esta transparencia que yo quisiera tener con cada uno de vosotros, pero las cosas son así. Precisamente detesto la ambigüedad y yo mismo tengo que ser ambiguo para poder seguir adelante.
De todas maneras, creo que me habéis entendido y habéis pillado el concepto, ¿no? Hasta que el ser humano no aprenda a decir no y deje de jugar a este juego de la balanza entre la seguridad y la libertad, que siempre están jugando con eso, hasta que el ser humano no diga no, yo soy capaz de pensar por mí mismo y no voy a ceder mi libertad, mi libre albedrío, a terceros para que decidan por mí. Este es el gran examen al que se enfrenta la humanidad, amigos. Y todo siempre a través del instrumento y la gran maquinaria del miedo. Por supuesto que sí, el miedo es súper importante para estos señores feudales, como ya lo hacían antaño. Una de las ventajas de conocer la protohistoria y cómo funcionaban estos dioses antiguos sometiendo al ser humano es que cuando ves su proceder, su forma de trabajar esta manipulación, es cuando puedes fácilmente tener una especie de lenguaje codificado para entender lo que están haciendo ahora mismo con nosotros a través de los grandes mass media. Es un codificador de Matrix que tenemos todos los que hemos estudiado la historia antigua. Por eso os recomiendo a todos que leáis sobre estos dioses en todas las culturas del mundo, no necesariamente la sumeria, que es la que yo más me he centrado, sino en muchas otras. Veréis que prácticamente todas comparten el mismo patrón, son un calco de la sumeria. Siempre ha habido estos dioses antiguos que se proclaman creadores del ser humano y diseñadores de la mente humana para poder tenerla convenientemente manipulada a su servicio, para sus intereses. Es una pena y una tristeza enorme la que sentimos a muchos de nosotros que analizamos estas cosas desde hace tantos años, viendo el panorama que hay a nivel mundial. Muy triste, muy triste. Y sobre todo lo que está pasando ahora en Colombia, solamente quiero matizarlo, tampoco no quiero entrar mucho en detalles porque cualquiera de vosotros puede ver las noticias y lo que está pasando. Terrorífico. Terrorífico. Desde aquí mi más sentido pésame a todos los colombianos que han sufrido estas injusticias en sus familias, en sus hijos o en sus seres queridos. No debería de estar pasando, pero está pasando. Desde aquí, de verdad, amigos, lo siento en el corazón. Y poco más puedo deciros. Es una pena no poder ser lo suficientemente transparente con todos vosotros, pero repito, las cosas son así. A nosotros nos gustaría muchísimo en Rainbow 35 también poder extendernos a otros temas, abrirnos a muchas otras temáticas, no solamente de tema ufológico, sino muchos otros temas también en el ámbito político y social, pero la cosa está bastante complicada. Vamos a dejar aquí el tema de hoy. Espero que simplemente os haya abierto algunas puertas a nivel conceptual, quizás a nivel intuitivo, y os ayude todo esto a reflexionar sobre la gran importancia que tiene el que uno tenga su propio criterio de las cosas y que nadie decida por ti. Es muy importante. Este ha pretendido ser el mensaje de hoy. Nos vemos, amigos. Un abrazo para todos.